Segunda parte de este programa especial de Canal 9 sobre el atentado a la Embajada de Israel el 17 de marzo, en donde allí murieron 29 personas, 22 identificadas, 7 aún en el anonimato. Ocurría ya por el año 1992. ¿Quién estaba allí cubriendo todo lo que pasaba? Yo estuve allí también cubriendo un poco más tarde. Llegué al lugar de los hechos y también con todo el caos que se vivía ahí. Quien ya estaba en el lugar, porque éramos noteros en aquella época, Fanny Mandelbaum. Hola Fanny, gracias por estar. Yo recuerdo que escuché por la radio lo que había pasado y me fui, llamé al canal y me fui directamente para allá, me quedaba mucho más cerca. Y enseguida vino el móvil y vinieron las cámaras y era terrible, terrible lo que se veía y la impotencia de que lo único que podíamos hacer era mostrar las imágenes. De ahí me mandaron al Hospital Fernández porque todos los heridos eran derivados ahí. Y recuerdo que nos quedamos como 10 horas y nos daba mucho pudor acercarnos a quienes estaban desesperados en la guardia esperando noticias. Sí recuerdo a una chica con la que yo había estado hablando, que le habían llevado a su hermana, no recuerdo el nombre, y en un momento dado vi que se largó a llorar y nos alejamos con la cámara. Era muy fuerte ver todo eso. Recuerdo esa noche que llovió torrencialmente, no sé si a vos te tocó estar de guardia, sí. Y que además hubo una cosa terrible, llegaron camiones con chalecos de defensa civil, y no era defensa civil, ¿te acordás, Joel? Sí, vinieron a robar las cosas que había. El edificio. Claro, las cosas que habían quedado en el edificio porque todavía estaban sacando escombros. Y no me voy a olvidar nunca de la marcha por la avenida 9 de Julio, en el medio de la avenida, donde estaba toda la gente pidiendo justicia, sí, con paraguas. Yo estaba al lado de Tato Bores y de Zipe Linkowski, que estaban en una fila adelante. Sí. Son esas imágenes imborrables, por Nunca cierto. vi una marcha silenciosa con una única palabra, justicia, y la gente llorando tomada de los brazos. Sí, ustedes lo recuerdan. Sí, seguro que sí. Fanny, estás rodeada allí por señoras, mujeres que sufrieron el atentado en carne propia, porque estaban allí en la embajada, y ellas decían confusión, no se entendía absolutamente nada. Nosotros mismos, cuando tuvimos que... no entendíamos nada de lo que había pasado. Algo que nos sorprendió en la faz profesional, y que recién con el paso de las horas íbamos allí descifrando todo ese terror que había ocurrido. Pero vos, ¿no? ¿Te acordás todas las cosas que se dijeron? Que los policías que estaban en un auto de custodia, uno había ido a un lado, otro había ido a buscar unos cassettes, que era como que habían dejado zona libre. Sí. Nunca se investigó a fondo porque esos policías no estaban en la puerta. También se habló de un volquete, que recuerdo que también se habló de un volquete en Amia, y que ese volquete tendría las cosas. Después se habló de que había aparecido restos humanos en el edificio que estaba en diagonal. Hubo muchos rumores, pero nunca pudimos saber la verdad. Jorge Cohen, gracias por estar. Faltaba más. Estabas allí en prensa, en la embajada, ¿no? Sí. En aquel momento. Efectivamente. ¿Qué pasó en vos? Estaba en el segundo piso de la embajada, en una... Yo quiero contar algo antes, que la embajada no era un edificio de oficinas. La embajada era una vieja casona del barrio norte antiguo, recién dijeron retiro, que se convirtió en la embajada en el año 50, pero había sido construida antes por un comitente particular, en el año 30, para una casa particular. Sí. ¿no? Y se convirtió en una embajada, pero eran habitaciones, trabajábamos en habitaciones, no era un edificio de oficinas. Mantenía la araña original del edificio, la escalera original. En fin, nosotros trabajábamos en una casona. Y además, esto lo hemos dicho otras veces, éramos una familia. La embajada, quienes trabajábamos allí, éramos una familia, digamos, y nos comportábamos como tal, éramos amigos. Y el contexto material lo daba porque decías, era una casona. A eso me refería. Y bueno, éramos amigos, teníamos reuniones entre nosotros, digamos,
Quiere decir que el edificio no era un edificio de oficinas y el contexto nuestro tampoco era de oficinistas, digamos. Éramos lo que acabo de decir. Por lo tanto, yo en lo personal nunca esperaba que volara la embajada, digamos, una tragedia semejante. Pero bueno, estábamos en el segundo piso y esto, bueno, lo he contado, pero en este edificio, en este segundo piso, estaba segundos antes charlando con Marcela Droblas, que trabajaba con nosotros. Ella estaba terminando su almuerzo, eran las 2:30 de la tarde, y estaba contando cosas de sus vacaciones, se había puesto de novia, yo ya lo conté alguna vez. Y también estaba Eleora Carmón, que era la esposa del cónsul, que también trabajaba en la embajada, y me había comentado que uno de sus hijos, 5 hijos, repito, 5 hijos, estaba con fiebre y se tenía que ir antes por esta razón, ¿no? Unas charlas habituales, digamos, de personas como nosotros que estábamos trabajando en ese lugar. Sin embargo, este fue un martes, como todos hasta ese momento, hasta las 3 menos cuarto de la tarde, en el cual el edificio donde estábamos voló por el aire, con nosotros adentro. Y yo rescato estas 2 charlas porque fueron las últimas de ellas, y las rescato porque son historias como nosotros, personas comunes. Digamos, el atentado fue contra personas comunes que éramos nosotros. Estábamos trabajando, los diplomáticos estaban trabajando, los familiares también estaban trabajando. Las personas que estaban fuera de la embajada estaban trabajando. Quien estaba colocado en el acondicionado, el taxista, un peatón, el Lawson, que también estaba caminando por ahí. Yo creo que todos nosotros somos peatones. Muy bien, este peatón resultó asesinado ese día. Y bueno, mis recuerdos son múltiples. Puedo hablar muchas cosas de esto, pero recuerdo particularmente los segundos antes de que la embajada volara por el aire. Y me parece que lo transmito porque, repito, éramos personas comunes que trabajábamos. Y el atentado fue contra personas comunes, ¿no? Y afectó... Y murieron, tengo entendido, o fueron asesinadas personas de 5 nacionalidades, si no me 6 equivoco, ¿no? 6 nacionalidades. 6 nacionalidades. Sí, de memoria digo italianas, bolivianas, Paraguay, Uruguay, argentinos e israelíes. 6 países. Y un iraní. Sí. También. Que se explotó. Y bueno, esto significa que fue un ataque a 6, ¿no? Y murió el padre Burumana, que estaba enfrente. Murió la mamá de Mónica Claro. Hernández, que estaba en el asilo, hogar de en el enfrente, hogar. claro. Sí, pobre, Inocente. aguantó varios días. En definitiva, Y es víctimas una del terrorismo. colega Sí, nuestra, una amiga y exactamente. colega. Yo creo que hay que rescatar esto de la multiplicidad de este ataque masivo, ¿no? Que fue el primero en el país y que después se repitió en la AMIA, que vos estuviste cubriendo, ¿no? Así es. Vamos a compartir con ustedes este segundo informe que está enfocado a la causa judicial concreta que investiga y hace 27 años está esperando una sentencia judicial ejemplar. Ahí, uno de los heridos es trasladado en camilla. Están tratando de asistirla. Piden oxígeno urgente. Necesitan oxígeno. Hay gente abajo de los escombros. Esto es grave. Es grave. Por Dios. Por Dios. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios
Apenas asumió su primer mandato, Carlos Menem prometió a los gobiernos de Siria e Irán que Argentina construiría centrales nucleares en esos países. Pero las promesas no se cumplieron. El entonces embajador norteamericano Terence Todman le advirtió a Menem que no podía estar con Occidente y con Oriente Medio a la vez. El alineamiento con la Casa Blanca ya era un hecho. Tanto que el gobierno de Menem había enviado fuerzas militares al Golfo Pérsico, pese a las críticas de la oposición. Para muchos analistas, el atentado a la Embajada de Israel fue el precio que Argentina pagó por aquel cambio de rumbo. Pero la justicia aún nos debe una explicación y el nombre de los culpables. ¿Se sabe? Una de las autoridades del MIR. Estamos firmemente decididos a ponerle una valla, una barrera a estos actos de barbarie. Desde la República Argentina siempre levantaremos la bandera de la paz, la bandera de la concordia, pero fundamentalmente la bandera de la fe y del amor. ¡Atrás, por favor! Un coche bomba, eso indicaron las primeras pericias. Pese a que el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Levene, pretendió introducir la teoría de una explosión sucedida en el interior del edificio. Mientras tanto, escuchamos el ulular de sirenas que estaría indicando que se agregan ambulancias a las varias que están trabajando en este sector. La primera hipótesis pareció avalada con este video, difundido por la televisión libanesa a fines de los 90, donde se ven restos del coche bomba y el cráter que la explosión dejó donde funcionaba la embajada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó un grupo especial integrado por agentes de fuerzas de seguridad, cuya primera misión será investigar la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires, atentado que ocurrió hace 4 años y todavía no hay ninguna novedad concreta. La Corte Suprema debió investigar. Es que la Constitución argentina así lo establece, por tratarse de un asunto que alcanzó a diplomáticos extranjeros. La instrucción se le ordenó finalmente a un secretario letrado del máximo tribunal, lo que dejaba fuera de la causa al juez federal Juan José Galeano, que a esa altura ya investigaba el ataque a la AMIA. En diciembre de 1999, una acordada de la Corte estableció que las víctimas del atentado fueron 22 y no 29, como se dijo en un principio, y ratificó la línea de investigación que apuntaba a Hezbollah. Pero no hubo avances. En 27 años no hubo avances. Embajador, a 5 años del atentado, ¿cómo es posible que no haya ni un sospechoso ni un detenido en la investigación? Esta pregunta no debe preguntarme a mí. Hay responsables de esta investigación y yo prefiero que esta pregunta la pregunte usted a estos que son responsables de la investigación. 22 muertos, 242 heridos. Un atentado del terrorismo internacional, impune. El primero. La historia, poco tiempo después, demostraría que no sería el único. Hay quienes dicen que el sentido común es el más escaso de todos los sentidos, porque uno dice, ¿cómo puede ser 27 años después de un atentado y que no haya justicia? El sentido común indicaría que sí, que tendría que haber. Exactamente, porque escasea el sentido común y el sentido de justicia, sin duda. Embajador, esta diferencia entre 22 y 29, la Corte Suprema de Argentina dice 22, una jueza en Estados Unidos dijo 29, hay allí restos de personas todavía sin identificar concretamente. 22 identificados, ¿no? Mira, yo creo que nosotros, por lo menos, el Estado de Israel, nosotros
uno no vamos a criticar al sistema judicial de otro país. Sí. Cada país se mueve según su ritmo, sus leyes. Yo creo que el importante acá de todo esto no es el pasado, pero sino el futuro. Porque hoy tenemos el país que se sabe quién hizo esos atentados. Es Irán. Hezbollah, como estaba escrito ahí, continúa a existir. Y Hezbollah no es una organización terrorista según la ley argentina todavía hoy. Así que teóricamente la gente de Hezbollah puede entrar, salir de Argentina, un argentino puede donar plata a Hezbollah y esto es un acto legal todavía en Argentina. Yo creo que esto es la mirada. ¿Cómo hacemos para que esto no pase más? Hay que tener justicia, porque tenemos acá, escuchaste la familia, los dolores, sí, pero hay que tener también un futuro. El mensaje de futuro es que esto no puede pasar más y yo creo que esto es la prueba difícil de una nación. ¿Qué hago para que esto no pase más? Nosotros hacemos lo que podemos de nuestra parte y mantenemos la memoria y por eso todo el hashtag y contarás a tus hijos y mantenemos la memoria y investimos en eso mucho. Pero yo creo que la nación argentina tiene que se mirar y decir qué voy a hacer ahora para que no pase un tercer atentado en mi territorio. Con respecto a la justicia, vamos a escuchar ahora el testimonio del ministro de Justicia de la República Argentina, Germán Garabano, para ver qué está haciendo el gobierno con respecto a la investigación de este atentado. Bueno, es un aniversario penoso, ¿no? Un hecho, el primer atentado terrorista internacional que sufre nuestro país, que sufrimos los argentinos, más allá de la sede de la embajada de un país hermano como Israel. Y realmente una sensación de profunda tristeza y un recordatorio que nos tiene que servir a todos los argentinos para saber que lamentablemente estas cosas todavía hoy pasan en el mundo y que debemos redoblar nuestros esfuerzos para que nunca más sucedan en nuestro país. Una deuda de la justicia y tratar de acompañar en definitiva en este proceso donde las víctimas y sus familiares todavía hoy siguen sufriendo esta situación. Nosotros del Ministerio de Justicia hemos dado cumplimiento después de muchos años que no se hizo a la ley que establece las reparaciones de los familiares. La Corte ha avanzado y lamentablemente no hemos tenido cooperación de varios países. La investigación entiendo que tiene también algunas personas identificadas que son requeridas para que se presenten ante la justicia. Por otro lado, esto que todos tenemos que hacer, que es rechazar el terrorismo en cualquiera de sus formas, y en esa línea se ha avanzado, está avanzando con un proyecto de ley también que presenta el diputado Petri en esa dirección, y me parece que también poder evaluar, que hemos presentado en su momento al Congreso, el proyecto de juicio en ausencia. Es una herramienta que puede ser eficaz para hacer frente no solo a lo que hemos sufrido, sino además al futuro, ¿no? Y mandar este mensaje de que nuestra justicia hoy está más preparada frente a este tipo de hechos tan atroces. Me parece que este homenaje, este recordatorio sirve para que todos seamos conscientes que hoy les tocó a compatriotas nuestros, les tocó a otras personas, pero que nos puede pasar a cualquiera, que eso es lo terrible del terrorismo, ¿no? Y por eso debe ser tan, si se quiere, repugnado por toda la sociedad. El ministro de Justicia, Germán Garabano, será mañana el orador oficial por parte del gobierno argentino en el acto central, recordatorio del atentado a la Embajada de Israel, allí en la plaza, en Suipacha y Arroyo, donde se estará realizando, como todos los años, el acto central para no olvidar este terrible atentado. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando volvamos, la pregunta que nos hacemos todos: ¿existe la posibilidad de un tercer atentado en la República Argentina? Ya volvemos.